espero que se encuentren bien. Vamos a estudiar y hablar un poco de lo que es el sistema reproductor, tanto masculino como femenino. Y como ustedes saben, pues este es el único sistema, el único aparato que realmente es diferente entre los hombres y las mujeres, tanto en estructura como en función. La reproducción humana, como ya todos saben, pues es sexual e implica la unión de espermatozoides y óvulos que son producidos en los testículos y los ovarios. Esta fecundación ocurre en el cuerpo femenino y los órganos reproductivos son los que soportan este desarrollo hasta que se da el nacimiento. Definitivamente que es importante saber que este proceso es importante para lograr la continuidad de nuestra especie, así que los órganos reproductores colaboran para mantener el equilibrio general del cuerpo. Nosotros en esta clase, definitivamente que busquemos lograr cumplir con los objetivos que espero ustedes tengan como aprendizaje. Básicamente será la descripción tanto de los órganos reproductores masculinos y femeninos, comprender sus funciones y de manera general, porque no nos vamos a adentrar de una manera tan profunda en el estudio de las hormonas, pero sí es importante que ustedes las conozcan, así que veremos este panorama superficial, un poco general de esas hormonas en los aparatos tanto masculino como femenino. Y por supuesto que es muy importante, vamos a hablar de las fases del ciclo menstrual que hemos hecho, que es importante tanto en el hombre como en la mujer. Sus aparatos reproductores difieren totalmente en estructura y función. Pero al final, ¿cuál es la función de cada uno de ellos? Esto, la reproducción. La reproducción para lograr la continuidad de nuestra especie, nuestra supervivencia. Ok, el aparato reproductor masculino incluye estructuras que son internas y externas y funciona con otros sistemas también para mantener el equilibrio, el desarrollo biológico y la actividad sexual. Sus principales funciones, como lo pueden ver en la diapositiva, es producir y mantener, así como transportar los espermatozoides y el semen, expulsar los espermatozoides a través del pene y producir hormonas sexuales masculinas que vamos a ver un poquito más adelante. Las estructuras principales cumpliendo con los objetivos de este aparato incluyen, y aquí lo podemos ver, los testículos, ¿verdad? Que son dos, y lo vamos a ver con más detalle más adelante. Se encuentra también el pene, la bolsa que cubre los testículos que se conoce como escroto, y de manera interna también tenemos los conductos reproductores que vamos a ver más adelante, las vesículas seminales, las glándulas bulbo-uretrales y también la próstata. Esto lo vamos a ver con más detalle en unos momentos. Los testículos se desarrollan en la cavidad abdominal cuando están en el feto, es decir, no están descendidos, sino que se encuentran en la cavidad abdominal. Es importante que sepan que el defecto donde no hay un descenso de los testículos se conoce como criptorquidia. Posteriormente, estos están suspendidos fuera del cuerpo, ¿verdad? Para en la bolsa que se conoce como escroto o bolsa escrotal, y es importante que ellos desciendan porque tienen que estar fuera de la temperatura interna del cuerpo para que se pueda lograr la viabilidad de los espermatozoides. Definitivamente alguien con criptorquidia a tener los testículos en la cavidad abdominal, pues tendría los testículos con una temperatura que es la de nosotros, que rondaría aproximadamente los 37 grados, y esto haría inviable la producción de espermatozoides con capacidad reproductiva en el ser humano.
Las funciones principales entonces de el aparato reproductor son producir y transportar los espermatozoides, como dijimos, el semen, y producir hormonas. Pero aparte de esto, los testículos en sí son los que tienen la verdadera función de producir los espermatozoides y producir las hormonas sexuales. ¿Ya? Cada testículo mide aproximadamente 5 centímetros por 2.5 centímetros de ancho y está cubierto por unas capas: la túnica vaginal, que es la más externa, la túnica albuginea, y en la red de capilares tenemos una capa adicional que es la túnica vascular. Estos, si ustedes pueden ver, están divididos por tabiques, como lo pueden ver aquí, lo estoy señalando, y en cada tabique se encuentran unos lobulillos. Estos lobulillos se conocen como túbulos seminíferos. Y estos túbulos seminíferos, ojo, muy importante, es donde verdaderamente se producen los espermatozoides. En estos túbulos también se encuentran unas células que se conocen como las células de Leydig. Y son las células de Leydig las que producen la testosterona. Entonces, si les pregunto dónde se produce la testosterona en los testículos, ustedes deben saber que es responsabilidad de las células de Leydig en los túbulos seminíferos. Esta es una diapositiva con un corte transversal microscópica donde se puede ver el túbulo seminífero, y en el túbulo seminífero podemos ver las células de Leydig que, como ya dijimos, producen testosterona, pero adicional hay otras células que se conocen como células de Sertoli. Estas células se encargan de nutrir a los espermatozoides, también le proveen soporte estructural. Además de eso, los protegen realizando fagocitosis contra microorganismos que quisieran invadir esta área, y secretan el líquido para el desarrollo y transporte de los espermatozoides. Además de esto, entonces, aparte de las células de Leydig, como pueden ver, todas las funciones que tienen las células de Sertoli: nutrición, soporte, protección, vamos a apuntarlo aquí, protección por fagocitosis, y producción de el líquido de transporte. Entonces esto es bastante importante. Ya dijimos que la producción se da de los espermatozoides, se da en los túbulos seminíferos, y el proceso por el que se da esto se conoce como espermatogénesis. La espermatogénesis suele iniciar hacia la pubertad y continúa por el resto de la vida del varón. Ya ustedes tienen una idea bastante clara de dónde inicia la pubertad. Es usual que un varón joven, sano, produzca aproximadamente 100 millones de espermatozoides al día. Produce 100 millones de espermatozoides por día. El proceso de espermatogénesis, ¿verdad?, demora aproximadamente de 65 a 75 días para completarse. Y de la célula que se conoce como espermatogonia, ¿verdad?, termina produciendo los espermatozoides a través del proceso de meiosis. El proceso de meiosis, que ya ustedes conocen, que comienza con la duplicación y después la división celular, o sea que son 8 fases. La mitosis, las primeras 4, y una segunda división que produce al final células haploides. ¿Qué significa esto? Que tienen la mitad del material genético, es decir, en este caso 23 cromosomas. Cuando se une con la célula femenina, es decir, el óvulo, que también es una célula haploide muy importante, entonces
se completa una célula normal para la división que tendría 46 células. Perdón, 46 cromosomas. Es importante ver que el proceso completo para la formación del espermatozoide se conoce como espermatogénesis. La espermiogénesis es el proceso que va desde la formación de la espermátida, que es la célula haploide con 23 cromosomas, al desarrollo del espermatozoide de manera adulta y viable. Recuerden, espermatogénesis es todo el proceso. La espermátida al desarrollo del espermatozoide adulto es lo que se conoce como espermiogénesis. Cerca de 300 millones de espermatozoides logran madurar diariamente y tienen estructuras que están diseñadas para poder atravesar las paredes o la membrana celular del óvulo. La cabeza del espermatozoide, que se conoce como tiene una estructura que se conoce como acrosoma y tiene estas sustancias enzimáticas para la penetración y lograr la fecundación. Estas son las sustancias principales: la hialuronasa y la acrosinasa. Muy importante en el acrosoma para penetrar el óvulo y lograr la fecundación. Como ven, el espermatozoide maduro tiene una cabeza, tiene su cuerpo y tiene su cola, ¿verdad? La ruta que realizan para llegar a la expulsión y luego entrar en el canal femenino es la siguiente. Como ya dijimos anteriormente, se forman en los túbulos seminíferos, pasan a la red testicular, posteriormente van al epidídimo, de ahí viajan a la parte interna del cuerpo a través del conducto deferente, donde se une con secreciones de la próstata y las vesículas seminales para salir a través de los conductos eyaculadores hacia la uretra. Si lo vemos, vamos a buscar esta diapositiva. Nuevamente seguimos el camino. Los túbulos seminíferos van a la red testicular, ¿verdad? Y de la red testicular van al epidídimo, que es esta estructura que se encuentra aquí y lo pueden ver aquí. Es un pequeño bulto que se siente si se hace el tacto del testículo por fuera del testículo, y posteriormente, que estaría aquí, pasan al conducto, como ya dijimos, al conducto deferente, sigan la vía a través del cursor, ¿verdad? Se une con las vesículas seminales, ¿verdad? Y con las secreciones de esta y de la próstata, entonces pasan por los conductos eyaculadores hacia la uretra, y de la uretra se expulsa. Este es el camino entonces que realiza el espermatozoide en su viaje hacia la fecundación. Fuera del cuerpo, el espermatozoide tiene en promedio una capacidad de vida de aproximadamente 48 horas. Es decir, después de la eyaculación es probable que el espermatozoide es viable, inclusive dentro de la mujer, aproximadamente 48 horas o 2 días. Vamos a hablar un poquito de lo que es la regulación del sistema hormonal masculino. El principal andrógeno o hormona masculina es la testosterona. Para mí esto es lo más importante que ustedes sepan. La principal hormona masculina es la testosterona, ¿verdad? ¿Y cómo se produce? Ya dijimos que se produce en las células de Leydig, ¿verdad? A nivel de los testículos, pero ella no se produce porque sí. Viene por estímulos desde el hipotálamo a través de la hormona liberadora de gonadotrofinas, que estimula
a la adenohipófisis para que la adenohipófisis secrete hormona luteinizante, y la hormona luteinizante es la que en última instancia promueve la liberación de testosterona en las células de Leydig. El aumento de la hormona luteinizante o su disminución es la que favorece o disminuye la secreción de la testosterona en las células de Leydig. De esta diapositiva creo que es lo más importante, pero sobre todo saber que la testosterona es el principal andrógeno u hormona masculina, y su origen, que está en las células de Leydig, depende del estímulo desde el hipotálamo, ¿verdad?, por las gonadotrofinas, la hormona liberadora de gonadotrofinas, hacia la adenohipófisis y su hormona luteinizante. La regulación de la temperatura, como ya dijimos, se da gracias a que los testículos no se encuentran dentro de la cavidad abdominal o dentro del cuerpo, sino que se encuentran por fuera, cubiertos por el escroto, que es la bolsa de piel que encontramos. Esta tiene un tabique y separa los dos testículos, ¿verdad? Y permite que los testículos se encuentren por lo menos 2 o 3 grados con una temperatura menor a la que tiene el cuerpo. Otro evento protector es lo que se conoce como el reflejo cremastérico. ¿Qué es el reflejo cremastérico? En el cordón espermático tenemos un músculo que se conoce como músculo cremaster. Cuando se dan disminuciones de la temperatura, se contrae, este músculo cremastérico se contrae y hace que los testículos se acerquen más a la cavidad abdominal, con lo que logran una aproximación y por ende mayor temperatura al lograr una similitud por proximidad de la temperatura que se encuentra en la cavidad abdominal. Entonces, el reflejo cremastérico permite proteger a los testículos de bajas de temperatura que pudieran provocar alguna alteración en la viabilidad de la producción de los espermatozoides. Esto entonces es lo que es el reflejo cremastérico, por un lado para proteger de bajas temperaturas, y por otro lado, en condiciones normales, los testículos que se encuentran por fuera en el escroto, que lo protegen de las altas temperaturas. El fenómeno de la erección. Cuando se da la excitación sexual, el pene entonces se pone erecto. ¿Y cómo se logra esto? Esto se da porque los compartimentos que se conocen como cuerpos cavernosos, ¿verdad?, se llenan de sangre debido a la estimulación del sistema nervioso parasimpático. Y esto puede ser por respuesta a estímulos visuales, a estímulos táctiles, auditivos, olfativos o incluso mentales. Tras la eyaculación, entonces las arteriolas se contraen y esto hace que menos sangre fluya hacia los cuerpos cavernosos, y por eso entonces el pene vuelve a su estado flácido. Algo que yo quería mostrarles o comentarles era un poquito acerca de lo que es la próstata, esta pequeña glándula, incidente en la mayor cantidad de casos de cáncer en el hombre, ¿verdad? Esta es una glándula que, si bien es cierto, realmente no tenemos una idea muy clara de las funciones de ella en total. Sabemos que tiene el tamaño de aproximadamente como una nuez, rodea la uretra bajo la vejiga urinaria y está compuesta por unas 20 a 30 glandulitas que son de músculo liso. Consta de 3 zonas, la zona central, la periférica, una zona de transición, y las secreciones prostáticas representan aproximadamente 1/3 del volumen del semen, que ayuda a la movilidad y a la viabilidad de los espermatozoides. Estas secreciones son generalmente ligeramente ácidas y entran a la uretra cuando se da el proceso de eyaculación. Entonces, ciertamente
algo que conocemos es que parte de las secreciones prostáticas contribuyen a la formación de el semen, que es el ambiente donde van a transportarse el líquido, donde va a transportarse los espermatozoides, y corresponde aproximadamente a 1/3 del total de ese líquido. Pero una función adicional que tengamos conocimiento, pues realmente no la tenemos. Lo que sí sabemos es que es importante hacer el tamizaje, la búsqueda de trastornos a partir de los 45 años, y esto porque es la principal causa de muerte por cáncer en los hombres. No vamos a andar mucho, ya que como pueden ver es una diapositiva que está prácticamente, se describe por sí sola, pero solamente era para mencionar las características del semen, que tiene un volumen de 2 a 4 mililitros con un máximo de 5 mililitros en promedio. Es un color pálido o blanco lechoso, ¿verdad? Producido principalmente por las vesículas seminales, 2/3 de su volumen, y de la próstata 1/3 de su volumen, como ya lo dijimos anteriormente. La consistencia de tipo semiviscosa, coagulosa, se debe al fosfato de espermina y al fibrinógeno. Algunas personas pueden decir que o sentir que tiene un leve sabor dulce afrutado debido a las proteínas alcalinas y un aroma que puede ser muy intenso. Su pH es de aproximadamente 7.5 y menos del 10% de la eyaculación es espermatozoides, 90% es líquido seminal. Estos son los criterios que en el 2010 la Organización Mundial de la Salud definió para clasificar al semen como uno de buena calidad. Y esto es cuando se hace, es muy importante para cuando se hace estudios en materia de reproducción. Aquí está el volumen, que puede ser entre 1.5 y 6 mililitros, lo normal. Este es el pH de 7.2 a 8.2, una concentración de 15 millones de espermatozoides por mililitro o 39 millones del total en el eyaculado, con una movilidad de 32%. Y la morfología, mínimo 4% de los espermatozoides tienen que tener una morfología normal. Para que se produzca la fecundación, el semen debe tener por lo menos 20 millones de espermatozoides por mililitro. Pero una concentración normal es de 15 millones de espermatozoides por mililitro. Entonces son cifras que les pueden servir de referencia para cuando se hace algún estudio sobre el líquido seminal, que es lo que nosotros conocemos como el espermograma. Vamos a apuntarlo aquí. Espermograma, estudio para evaluar las características del semen. Vamos a pasar ahora a hablar un poco de los órganos reproductores femeninos, que junto con el sistema neuroendocrino producen hormonas que son esenciales para el desarrollo biológico y también definitivamente para las actividades sexuales. Los genitales primarios de las mujeres son los ovarios y los secundarios son las trompas de falopio, el útero y la vagina, mientras que la vulva representa genitales externos. Algunos aspectos de los órganos reproductores femeninos se relacionan también con el sistema urinario, y es básicamente por la proximidad. Fíjense dónde se encuentra la uretra en relación al introito o entrada de la vagina. Entonces, en esta diapositiva podemos ver los órganos, el aparato reproductor femenino y sus partes externas: el monte de Venus, los labios, ¿verdad? Labios mayores, labios menores, el clítoris, también la entrada uretral y la entrada vaginal o el introito vaginal.
En esta diapositiva podemos ver para qué están diseñado el sistema reproductor femenino. Podemos observar entonces que sus funciones son producir óvulos, recibir el pene durante el coito y los espermatozoides a través de la eyaculación, también contener y nutrir al feto, ¿verdad? Cuando tenemos un producto en el útero, y alimentar al neonato después del nacimiento a través de la leche materna, y eso a través obviamente de la mama. Vamos a ver un poquito más en detalle ahora lo que es el proceso por el que la célula femenina se desarrolla, que es la ovogénesis. Igual que el espermatozoide, y esto a nivel del ovario, se producen las células que producen la ovogénesis para dar como resultado una célula haploide, igual que en el espermatozoide, ¿verdad? Con 23 cromosomas, que se conoce como el ovogonio, que posteriormente se convierte en ovocito primario y, ¿verdad?, a través de la fase meiótica se convierte en el cigoto, en el óvulo, que se desarrolla completamente cuando la niña alcanza la pubertad. Entonces la ovogénesis va desde la producción del ovogonio, que es la célula diploide, hasta la conformación del cigoto, que es del óvulo, que es la célula haploide. Y esta, al unirse con el espermatozoide, como pueden ver en la diapositiva, se convierte en el cigoto, que será la primera célula que comenzará la división celular y dará origen al nuevo ser humano. Femenino, podemos ver en esta diapositiva las estructuras internas, ¿verdad?, que ya en el semestre previo las estudiamos. Podemos ver que tenemos la vagina, el cuello del útero o cervix, tenemos el útero con sus 3 capas: endometrio, miometrio, que es la capa muscular, y el perimetrio, que es la más externa. Tenemos las trompas, que tienen el istmo, la ampolla, ¿verdad?, y el infundíbulo, que es la parte proximal al ovario. Es en la ampolla o ámpula donde se da el proceso de la fecundación. Dentro del ovario se encuentran los óvulos, y los óvulos, cada óvulo se encuentra rodeado por un folículo. Durante el proceso de maduración, cada mes, estimulado por la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, este folículo va madurando, ¿verdad?, y llega hasta ser el folículo de Graf. Es el folículo maduro que posteriormente hace que se libere el óvulo. Entonces el óvulo se libera e inicia su viaje. Si hay secreción, eyaculación, entonces en la mayoría de los casos a nivel de la ampolla se puede dar, o la ámpula, se puede dar la fecundación. Este folículo de Graf, una vez que libera el óvulo, produce estrógenos, que es lo que hace que este endometrio se engruese cada mes y permita, en caso de que se dé la fecundación, pues haya el colchón o cama anidatoria para que se dé el crecimiento adecuado del producto. Entonces, ya de la parte hormonal estamos terminando la presentación. A nivel del hipotálamo, nuevamente, las hormonas liberadoras de gonadotrofinas a nivel de la adenohipófisis, y fíjense que es similar a lo que se da en el hombre, estimula la liberación de la hormona folículo estimulante y de la hormona luteinizante. Ojo, en la adenohipófisis, ¿verdad? Esta
folículo estimulante, como ya lo dijimos previamente, es la que estimula la maduración del óvulo a través de que se encuentra inmerso en el folículo, que pasa de folículo primordial a primario, a secundario y a folículo de Graf, ¿verdad? Cuando se da la liberación, ¿verdad? Estos folículos están generando estrógenos para que a nivel de la matriz se dé el crecimiento del endometrio. E igual va inhibiendo a la hormona folículo estimulante y a la luteinizante. ¿Para qué? Para que no se siga dando ovulación en este momento, porque no sabemos si va a haber fecundación o no, ¿verdad? La hormona luteinizante, por su parte, luego del que el folículo de Graf libera el óvulo, este se convierte en cuerpo amarillo y estimula a que por parte del cuerpo amarillo la secreción de progesterona y secreción de estrógenos, que en su momento van a sostener el embarazo. Igual el folículo amarillo tiene funciones a través de la hormona relaxina para la parte de el funcionamiento normal del proceso de parto. En esta diapositiva entonces podemos ver de una mejor manera cómo se da todo el proceso y cómo se va dando el aumento o disminución de las hormonas durante lo que se conoce como el ciclo menstrual, de lo que vamos a tratar de hacer un resumen de la manera más comprensible posible. El ciclo menstrual comienza en el día 01. ¿Cómo comienza? Con la eliminación de la capa de endometrio al no haberse dado la fecundación. Pero mientras esto está sucediendo en el útero, los folículos, como les dijimos, el folículo primordial que pasa a primario a secundario va madurando y va madurando el óvulo. Recuerdan eso, ¿verdad? Tenemos menos de un minuto que lo conversamos. Para liberar el óvulo a nivel de la trompa de falopio. Esto se da porque la hormona folículo estimulante, fíjense, la hormona folículo estimulante y la luteinizante aumentaron, y esto produce la liberación del óvulo, la maduración y la liberación del óvulo por parte del folículo maduro, que se conoce como folículo de Graf. Este folículo de Graf y estos folículos son los que estuvieron liberando estrógenos. ¿Y para qué se libera el estrógeno en este momento? Fíjense cómo va aumentando a través que va llegando hasta el día 14. Para que una vez que se da la menstruación, que son estos primeros 5 días, nuevamente comienza el crecimiento del endometrio. Si se da la ovulación, entonces la célula, el cigoto o la unión del espermatozoide con el óvulo pueden anidarse perfectamente. Entonces, si se anidan perfectamente, este cuerpo amarillo no se degenera, ¿verdad? Sino que comienza a producir un aumento de la progesterona, ¿verdad? Y en menor medida de los estrógenos. ¿Para qué? Para sostener el embarazo que se está dando. Si no hay embarazo, entonces este cuerpo, que es el cuerpo amarillo y el cuerpo lúteo, se degeneran, ¿verdad? Se produce la degeneración, se caen los niveles de la progesterona y de los estrógenos y se da nuevamente este pedazo que está aquí, que pueden ver aquí, es el mismo que está acá, porque terminó en el día 28, comienza el día 01 y se da la menstruación.
punto importante y es inclusive una técnica para saber cuándo alguien está en un periodo fértil, el aumento de la temperatura. Generalmente en la mujer aumenta su temperatura en 1 grado centígrado, ¿verdad? Cuando está en su periodo de ovulación, producto de el aumento brusco de los estrógenos, de las hormonas luteinizantes y de la folículo estimulante. Esta es otra diapositiva que trata de explicar lo mismo, el aumento y disminución de las hormonas a medida que van pasando los días en relación al ciclo ovárico, ¿verdad? Y la parte del crecimiento del endometrio. Se da la menstruación, la fase proliferativa, que es hasta el día 14. Se llama proliferativa, ¿por qué? Porque se comienza a aumentar el grosor del endometrio, y una fase secretora, porque si se da el embarazo, entonces comienzan a darse una secreción, fíjense, de principalmente la hormona progesterona. Si no se da el embarazo, todo se cae, se degeneran las células, ¿verdad? Los folículos, que era folículo de Graf primero, después el cuerpo amarillo, cuerpo lúteo, y se degenera. Y bueno, en esta diapositiva podemos ver también que es en el ámpula donde generalmente se da el embarazo. Si no se da aquí, hay riesgo de que se dé en una parte que no debe ser, o inclusive que salga del ovario, ¿verdad?, hacia afuera la cavidad abdominal, y se nos dé lo que se llama como el embarazo ectópico. Esta es una diapositiva donde podemos ver también el espermatozoide, y aquí en un aumento donde va entrando, ¿verdad? Recuerdan lo del acrosoma y de las sustancias enzimáticas que tiene para atravesar la zona pelúcida del óvulo, y una vez que atraviesa y fusiona con el núcleo haploide, ¿verdad?, del óvulo, entonces se convierte en el cigoto, y esta capa se cierra totalmente para impedir el paso de otros espermatozoides. Quería mostrarles a manera adicional la regla de Naegele, que es una regla que se utiliza para determinar la fecha probable de parto. ¿Cómo se usa? Utilizando, vamos a usar este ejemplo, el día se le suma 7, quedaría, por ejemplo, si la fecha de su última regla, y esto, ojo, se refiere al primer día de la última regla, es 21, se le suman 7 días, se le restan 3 días, ¿verdad?, 3 meses al mes, lo que nos daría, en este caso, 21 más 7 es 28, 5 menos 2 sería de mayo, menos 2 sería a febrero, ¿verdad?, y le sumas el año en caso de ser necesario, ¿verdad? Así que la fecha probable de parto de una mujer que tuvo su última regla el día 21 de mayo de 2019 sería el 28 de febrero de 2020. Sin embargo, es importante que lo sepan, pero ya hay muchas aplicaciones. Esta es la aplicación, por ejemplo, que yo uso, donde ustedes pueden mover y calcular, colocan la fecha de última regla. Recuerden, la fecha de última regla se corresponde con el primer día de esa última regla. Y otra aplicación que les quería mostrar es iContraception, que les permite saber cómo recomendar un método anticonceptivo según grado de evidencia, donde 1 es y 2 son con fuerte evidencia y son recomendables, 3 hay riesgo y 4 significa que están absolutamente contraindicados. Así que les recomiendo esta aplicación. También la OMS tiene su app para esto, pero me parece que es un poquito más compleja. Yo les recomiendo esta, y pues cuando los vea, pues creo que les puedo inclusive mandar un videito de cómo utilizarla, y lo mejor es que es gratuita.
Bueno, si no hay más, creo que hemos abordado todos los temas, ¿verdad? Hemos descrito los órganos reproductores masculinos y femeninos, hemos visto las funciones, y esto es lo más importante, que ustedes se enfoquen en esto. A mí me interesa que se sepan que la clase haya marcado en ustedes conocimientos en base a estos objetivos. Comprender el panorama de los factores hormonales, principalmente testosterona para los hombres, ya lo hablamos, estrógenos, si se fijan, y progesterona en las mujeres, y hablamos también un poco de las fases del ciclo menstrual. Así que sin más, espero verlos pronto y saludos. Que estén muy bien, chicos.